marca la ley es que en 15 días hábiles, creo que nosotros, más bien no creo, estoy seguro, nosotros reportamos casi 40 días naturales, pero lo que dice la ley es que en 15 días hábiles debería de haber una resolución. El tema, y este es algo muy importante, es que nosotros y nosotras vimos un cambio, una agudización, un cambio negativo en cuanto a las condiciones previas y durante la pandemia. Buenas noches, bienvenidos al programa Las Reporteras, este lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Nos encontramos listos para presentarles esta entrevista con académicos investigadores de la Universidad Iberoamericana, con quienes estoy muy contenta de tener su participación, su colaboración en este programa. Les agradezco mucho que aceptaran la invitación. ¿Cómo estás, Guillermo Irízar y Elena Ayala? Hola, Mónica, pues un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contento de esta oportunidad de compartir con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes con la Jornada de Oriente. Déjenme contarles un poco. Guillermo Irízar es responsable de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, y Elena Ayala es coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Ambos, junto con otros académicos, son coautores de un estudio que recientemente presentó la universidad, llamado es sobre la privación ilegal de personas que se encuentran en tránsito, y se llama Vidas en Contención, privación de la libertad y violaciones a los derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala. Y se encuentran aquí para darnos información sobre lo que encontraron en estas visitas, porque este trabajo fue mucho de acudir a los lugares para verificar en qué condiciones se encontraban las personas provenientes de otros países y que están cruzando México, y que en particular están cruzando Puebla y Tlaxcala. Y les cedo la palabra con ese objetivo. Pues así es, Mónica. Este es un trabajo colaborativo que principalmente se hace entre el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y el Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla. El reporte, el informe Vidas en Contención, es resultado de un montón de personas que han participado de diferentes maneras en este trabajo. Yo quisiera, antes de empezar a soltar ahí algunos datos o antecedentes y contexto, decir que para mí ha sido un gran gusto y una gran experiencia trabajar con la doctora Elena Ayala Galí, pero también con 3 egresadas de la Ibero Puebla, con Angélica Villagrana, con Alexa Velázquez Rodríguez y con Abril Macías Rodríguez. Es un trabajo interdisciplinario. Ellas son egresadas o han sido estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, y el Instituto de Derechos Humanos hace un trabajo de monitoreo en estaciones migratorias de Puebla y de Tlaxcala desde hace más de 10 años. Decirte que nosotros y nosotras desde la universidad estamos muy preocupados por esta realidad de la política de contención migratoria, es decir, por apostar debido a presiones de política internacional, apostar por la detención y por la expulsión de personas en movilidad forzada. Entonces, el informe da cuenta de alrededor de 45 casos individuales, que fueron documentados en alrededor de 6 visitas de estaciones migratorias, tanto en Puebla como en Tlaxcala. Las estaciones migratorias son centros de detención de inmigrantes, es decir, personas que no tienen documentación para estar en nuestro país. En nuestro país no tener documentos migratorios no es un delito ni un crimen, es una falta administrativa, eso lo enfatizamos muchísimo.
y creemos que esta privación de la libertad, esta detención de personas, es un acto que merece la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la academia, de sociedad civil, porque es una medida desmedida, es una medida que ocurre en una situación que algunos y algunas en otros espacios han llamado de entornos torturantes, ¿no? Que ocurre a personas jóvenes, adultas, y de alguna manera lo que buscamos con este informe es dar cuenta de estas vidas contenidas en espacios precarios, en infraestructura muy precaria, y como parte eso de una política migratoria que no ha apostado en este momento a la regularización, a respetar los derechos humanos sobre todo, mientras ocurre esta detención por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Eso diría por ahora, que es un contexto político complicado, que digamos Puebla ahora es parte de esta frontera vertical, Puebla y Tlaxcala son parte de una frontera vertical en la que se convirtió todo el país, porque sabemos que, digamos, donde ha habido mayores presiones demográficas de personas en movilidad forzada, pues es en las fronteras, ¿no? En Chiapas, en Tapachula, en varias partes de la frontera norte de México. Pero bueno, eso diría por ahora del informe. No sé si Elena quiere agregar algo más. Sí, pues agradecer el espacio y también que se dé a conocer a la opinión pública qué es lo que está sucediendo en las estaciones migratorias, porque quizá hemos tenido oportunidad de ver en los últimos años pues el crecimiento de la migración. En el caso de Puebla, pues en los últimos años hemos visto cada vez, no sé qué llevan, especialmente centroamericanos, personas de Honduras sobre todo. Quizá muchas de las personas que están escuchándonos pues han podido ver también las caravanas, o incluso a lo mejor muchos de ellos hasta se han sensibilizado con el tema. Recientemente en diciembre pues tuvimos la llegada de pues muchos extranjeros, también mucha población haitiana, porque ahora también no solamente son de Honduras, sino incluso vienen hasta de otros continentes, ¿no? Del Caribe y de otros continentes. Entonces, creo que el tema de la migración pues es algo que cada vez está más en la opinión pública, y también en el caso de Puebla es algo pues que en los últimos años lo hemos visto crecer y va a continuar creciendo. O sea, es importante también tener en cuenta que las condiciones por las que las personas vienen a nuestro país, por desgracia, son condiciones estructurales, una crisis económica muy fuerte, temas de violencia muy grave en sus países. Muchos de ellos vienen porque no les queda otra opción, no solamente es que sueñen con tener un mejor nivel de vida o un trabajo, digamos, mejor remunerado, como pues sería una causa muy lógica por la que muchas personas migran o migramos, pero también se debe a que muchos de ellos su vida está en riesgo, o sus familias han sido amenazadas, tienen familiares desaparecidos, en fin, además de otros factores como pues cuestiones ambientales, crisis ambientales. Entonces hay muchos factores que por desgracia están presentes, van a seguir presentes en Centroamérica y en muchos países del mundo, y es una realidad que vamos a tener que vivir con migrantes, o sea, y vamos a seguir viéndolos, porque pues estas personas vienen porque no tienen otra alternativa. Entonces, además de sensibilizarnos, hay que considerar que en México hay pues todo un marco jurídico de respeto a los derechos humanos, además convenciones que México ha firmado a nivel internacional que nos obligan a respetar los derechos humanos de estas personas, entonces a tener ciertos protocolos mínimos, ¿no? De respetar la dignidad, ¿no? De la vida. Entonces, en estos espacios que son las estaciones migratorias, casi no tenemos acceso. Somos pocas personas las que tenemos acceso a ver lo que sucede ahí, y por eso también es muy relevante que se dé a conocer, como decía Guillermo, que por desgracia lo que sucede en estas estaciones pues rebasa y pues viola viola la legislación nacional y también convenios y tratados internacionales que debemos de acatar. Entonces, no solamente, digamos, está el tema además que uno tiene que, digamos, por un tema de pues, respeto y de dignidad hacia las otras personas, sino que está también envuelto en un tema legal que debemos de seguir. Y entonces, pues, eso es lo que da cuenta este informe. Y también, pues, comentar que cada vez es mayor el número de migrantes, de mujeres, de familias, de menores,
Y esto también es lo que hemos visto en las estaciones migratorias, que son espacios en donde deberían de estar adultos por un periodo muy corto, porque como mencionaba ahorita el doctor Irizar, estas personas están en una falta administrativa, o sea, no cometieron ningún delito, no son delincuentes, no deben de estar en una cárcel, sino están en un proceso, digamos, de un trámite corto por una falta administrativa que es no tener documentos, ¿no? Pero realmente pues estas personas tendrían y deben de salir lo antes posible de esta estación y buscar regularizar su situación en nuestro país cuando califican para ello, o bueno, ver otras opciones, pero siempre pues respetando un marco legal y respetando sus derechos humanos. Perdón que los interrumpa. El problema es que no se están ajustando las estaciones migratorias a estos requerimientos básicos que se exigen en materia de derechos humanos, pues para garantizar que las personas que están en tránsito provenientes del extranjero pues sean protegidas. En el estudio se señala que en promedio son 38 días lo que están estas personas provenientes del extranjero en las estaciones. Eso ya es un exceso. ¿A cuánto tendría que reducirse? Bueno, gracias por esa acotación. Lo que marca la ley es que en 15 días hábiles, creo que nosotros, más bien no, pero estoy seguro, nosotros reportamos casi 40 días naturales, pero lo que dice la ley es que en 15 días hábiles debería de haber una resolución. El tema, y este es algo muy importante, es que nosotros y nosotras vimos un cambio, una agudización, un cambio negativo en cuanto a las condiciones previas y durante la pandemia. Digamos, no hemos superado la pandemia. Hicimos algunas visitas personalmente, digamos, cuando a mí me toca hacerlas en 2020. Como dije, ya se habían hecho visitas anteriores y era una situación preocupante, pero nos dimos cuenta que en 2021 esta situación, ¿no? El número de días en detención era muy alto, rebasaba lo que marcaba la ley. Hay una justificación ahí que nos pueden dar las autoridades en cuanto a que por la pandemia, por los trámites, porque quizás si una persona solicita, por ejemplo, asilo, o digamos que quiere ser una persona que acceda al refugio a partir de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues se puede extender más el trámite. Pero aquí también la crítica, Mónica, que nosotros planteamos, desde también cosas que acaba de mencionar mi colega, la doctora Elena Ayala, es que parecería que hay una estrategia de disuasión, y esto sí lo planteamos en el informe. Es decir, que las alternativas a la detención son mínimas y entonces se hace una estancia prolongada, como bien menciona, son muchos días en los que las personas están en condiciones realmente deplorables, en las que se les dan cobijas, sábanas sucias, se les restringe el papel de baño o a veces no hay papel de baño, la comida está fría o está en mal estado. Y bueno, imagínate tú, o que se imagine el auditorio lo que es estar privada de la libertad, aunque sea por un día, ¿no? O por unas horas, sin poder comunicarte con tus familiares. Y también, Mónica, como lo mencionas, nos preocupa que estas cosas que parecerían ser detalles, como el comunicarte, el que tengas acceso a una llamada y comunicarte con tu familia, es una cuestión muy grave porque hablamos de una desaparición social en el sentido en que la angustia que viven las familias de no poder comunicarse con las personas, pues es algo que de acuerdo a lo que dice la ley mexicana y las reglamentaciones al respecto de la detención del proceso administrativo migratorio no debería suceder, ¿no? Y ahí podemos, en el informe elaboramos sobre varios puntos de personas pues que nos reportaron esto, porque además hacemos las visitas, como decía también Elena, bajo un protocolo, bajo un proceso administrativo muy formal, de solicitar el acceso, de hacerlas en ciertos días, ciertos horarios, de esperar a que nos deje entrar la autoridad. No podemos entrar con videocámaras, con celulares, con micrófonos, o sea, todo lo hacemos a papel y pluma en 2 horas, no, más o menos 3 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, una vez a la semana, una vez Puebla, una vez Tlaxcala. Entonces, eso. Elena, ¿quieres agregar algo? Pues,
Pues creo que ya ha descrito bastante bien, Guillermo, algunos de los temas que encontramos, que nos preocupan, que nos, digamos, las condiciones en general como de la infraestructura en la estación son preocupantes, ¿no? Y con la pandemia pues también se han agravado y obviamente habría que cumplir toda una serie de protocolos también por el tema de la pandemia que no se están cumpliendo. Pero quizá lo más sensible o lo más duro para nosotros ver es esto, que las personas se encuentran en un estado, pues digamos, de mucha angustia, de mucha desesperación por varios temas. Uno tiene que ver con esto, con la incomunicación, que a veces pues no se les provee la llamada que tienen, a la que tienen derecho al día, por no conocer cuál es su situación jurídica, cómo va su proceso. Algunos de ellos, por ejemplo, iniciaron o habían ya iniciado en nuestro país un trámite ante la Comar, que ese es también todo un tema importante, pues muchos de ellos, como comentábamos, o sea, califican para tener refugio en nuestro país porque vienen huyendo de la violencia. Entonces, algunos de ellos tienen ya un trámite que iniciaron o incluso a veces tienen el documento, pero no sé, por ejemplo, el documento se les rompió, se extravió, les robaron sus documentos. O sea, hay muchos temas, cada persona, digamos, trae obviamente su historia, pero sabemos que en nuestro país, por el tema también pues de la inseguridad, muchos de estos migrantes sufren robos en su trayecto, entonces vienen a veces también sin documentos porque pues les robaron, pero viven en general un estado de angustia mientras se encuentran en la estación por no conocer cuál es su proceso, cuánto tiempo van a estar ahí, por no poderse comunicar con el exterior, aunado una serie de condiciones de la infraestructura de la estación migratoria, en donde pues hay hacinamiento, donde muchos temas también con su alimentación, con su higiene personal, que hacen la vida muy difícil, muy dura, y pues consideremos que no solamente están adultos, sino que también hay niños en espacios que no son ni siquiera son las celdas, digamos, que tiene la estación, sino que se encuentran en otros espacios que se habilitan porque pues lo que las personas que estudiamos, los académicos, las académicas que estamos en estos temas de migración, pues se ha documentado mucho a lo largo de estos años de cómo aumenta el número de migrantes y las autoridades se encuentran rebasadas, muchas veces los presupuestos que hay para atender el tema de migración no corresponden a la realidad, ¿no? Y al número tan grande que viene a nuestro país. Y, por ejemplo, en el informe, pues pueden ver algunas de las cifras que nosotros tomamos del mismo Instituto Nacional de Migración, en donde mostramos, pues, cómo la misma autoridad migratoria muestra, pues, un aumento exponencial, ¿no? Del número, por ejemplo, de niños migrantes en nuestro país, y también, pues, en el periodo también que cubre este reporte, que es agosto y septiembre, pero que da cuenta, pues, de una realidad más amplia, porque nosotros hemos seguido atendiendo estas visitas a las estaciones migratorias en Puebla y Tlaxcala, que es donde tenemos la autorización, y pues lo que muestra el informe, pues, es un ejemplo, ¿no? De los casos graves que vemos ahí, y pues hasta este mes pues de enero, principios de febrero, no hemos visto tampoco algún cambio significativo en que mejoren las condiciones de la infraestructura o que hayan prácticas que pues estén dando más certeza y tranquilidad a las personas detenidas, ¿no? Ahí. Era justamente ese tema el que quería abordar con ustedes, las repercusiones. Están ustedes como académicos que se dedican a investigar, a señalar lo que se está haciendo mal, con el objetivo, por supuesto, de que haya mejoras, de que haya correcciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha señalado vejaciones por parte de las autoridades migratorias y no es reciente, es una práctica que se presenta año con año. Y me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento, si en algún momento todas estas irregularidades que se presentan también por parte del personal, no solamente son las instalaciones, porque leí que el 60% no se identificaron, no presentaron una identificación oficial, ni motivos ni orden por los cuales estas personas extranjeras eran detenidas. Y entre estas muchas otras irregularidades, ¿ha habido repercusiones, sanciones para el personal? ¿Ustedes han tenido conocimiento de que hayan enfrentado al menos algún procedimiento administrativo por esto que están haciendo mal y que están perjudicando y que termina perjudicando a otro ser humano?
Esa es una muy buena pregunta, Mónica, que en el informe no damos cuenta como tal de la misma, pero puedo comentar, salvo también lo que quiera agregar mi colega, es que sí sabemos de cambios institucionales, de medidas que, digamos, han tenido que ver con personas responsables en ambos espacios que ya no siguen o ya no están. El reto tiene que ver con que el Instituto Nacional de Migración es una instancia de seguridad nacional y, digamos, parte de esta problemática, la detención migratoria prolongada, tiene que ver con que el enfoque es ese, es un enfoque de seguridad nacional y no es un enfoque de derechos humanos o incluso a veces un enfoque de seguridad pública. Y ahí podemos agregar otros enfoques problemáticos a nivel político y social que tienen que ver con discriminación, con xenofobia, aporofobia, etcétera. Porque como bien dices, tenemos, eso sí, testimonios desde antes de la pandemia y ahora de personal en la estación sumamente indignantes, es decir, de decir cosas como, es que ustedes qué hacen aquí, o sea, de una insensibilidad terrible, es que los mexicanos somos superiores a las personas de sus países, es decir, cosas muy graves, ¿no? Como comentarios que lastiman y que hieren, que nos reportan las personas en las estaciones migratorias. Y en el informe, justamente, de hecho, te agradezco mucho que menciones estos porcentajes que estimamos acerca de cómo en el lenguaje eufemístico administrativo de migración, cuando se habla de presentación, de alojamiento, parecería que no pasa nada grave, pero bueno, nosotros hablamos de detención, de privación de la libertad, de expulsiones, y sí pasan cosas graves porque incluso yo me atrevería a decir que nuestros estimados están un poco o sea, digamos, son la punta del iceberg, porque además estos 60% que mencionabas de casos de personas que dijeron que cuando les detuvieron no les presentaron identificación los agentes migratorios o no les justificaban el operativo, o incluso también tenemos unos porcentajes altos de que no les leyeron sus derechos, de que les dijeron es que aquí no hay derechos, tú no tienes derecho, o que no les dan información acerca de cómo va su proceso, que también es alto. Pues nos habla, ¿no? De que hay que pensar en alternativas a la detención migratoria. Creo que en el fondo esa es una de las grandes apuestas y preguntas que requiere un diálogo entre quienes estamos de este lado como academia, incluso desde la sociedad civil organizada o no tan organizada, digamos, de la sociedad en general. ¿Qué alternativas podemos pensar a la detención migratoria cuando tendríamos que pensar en una congruencia política, México como país de migrantes? Sabemos que las remesas es parte fundamental de nuestra economía. Sabemos que México se ha quejado, se ha manifestado en contra del trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que pensar como sociedad, como estados, como gobiernos, como academia, como medios, que requiere crear esa construcción de congruencia política del trato que damos a otras personas que están buscando oportunidades, que están huyendo por salvar su vida, ¿no? Entonces, yo diría eso, que el informe en el fondo también busca ese diálogo, busca esa reflexión, busca esa invitación a lo que tú también decías, y Elena lo comentó muy bien, ver a las personas en movilidad como dignas, como seres humanos igual que nosotros y que nosotras, que tienen familia y que requieren un trato digno y que no exigimos mucho más de lo que dice ya la ley, que se cumpla lo que dice la ley. También me gustaría abordar el tema de los menores que están en tránsito. Muchos ni siquiera están acompañados. Según datos oficiales, en 2021 hubo 1,500 niños menores de edad que fueron detenidos por la autoridad migratoria en su tránsito por el estado. 693 sin compañía. Ustedes en el estudio pudieron documentar el caso de una menor centroamericana de 12 años. Me gustaría saber cuáles son las condiciones a las que se enfrentan. Ustedes que conocen el servicio que se presta, la atención que se presta en las estaciones migratorias, ya me anticipabas un poco, Elena, que los tienen en una área apartados. No sé qué otras características
tienen esta atención que les dan a los menores que son detenidos por la autoridad migratoria, y también saber a qué se enfrentan estos menores fuera de la estación migratoria, en estos tránsitos que realizan por territorios que en muchos casos o en muchos lugares se encuentran dominados por el crimen organizado. Bueno, pues comentarles primero que, de hecho, digamos, el informe o el iniciar ya la redacción del informe surgió por el caso de una menor que llevaba 2 meses y 6 días en la estación migratoria en Puebla, y digamos que este caso que pues realmente yo creo que a cualquiera nos parte el alma pensar en una menor de 11 años que puede estar ahí solita, ¿no? Expuesta pues a muchos peligros que temporalmente a lo mejor alguna de las mujeres que estaba ahí pues la cuidaba pero realmente digamos este caso que pues es extremo, ¿no? Porque cómo es posible que una pequeña de 11 años puede estar sola en un área que es como de un estacionamiento, sin acceso a un baño público, llevaba una semana sin bañarse, prácticamente pues traía, o sea, pues ropa así que uno pensaría va a pasar frío, además pues la pone mayor vulnerabilidad. Entonces, este caso, digamos, es el que nosotros nos motivó a redactar el informe cuando apenas estábamos iniciando el trabajo del semestre, ¿no? Porque llevamos agosto y septiembre, pero pues no es el único caso, o sea, hay otros menores no acompañados también en las estaciones migratorias. Los menores tendrían que estar bajo custodia del DIF y bajo la responsabilidad del DIF. De hecho, el DIF se acerca a la estación, eso lo, digamos, hemos visto o nos han comentado que sí tienen visitas, pero en sí los menores no tienen por qué estar en la estación. O sea, ese sí es un tema urgente que ahorita, como comentaba también Guillermo, nosotros, este informe es también para pues alertar y poner el tema en la opinión pública y también para entablar diálogo con las autoridades. Hacemos recomendaciones al final del informe. Entonces, por ejemplo, en materia de menores, familias, el DIF tiene ahí mucho trabajo que hacer, incluso, digamos, la sociedad civil organizada o a veces no tan organizada, pero la sociedad civil y pues, por ejemplo, grupos y también la iglesias también están muy pendientes y es uno de los temas que más preocupa, ¿no? Los menores no acompañados, las familias, porque pues si de por sí es grave que haya un adulto en una estación migratoria, pues un menor ahí, digamos, estamos violentando los derechos humanos, la Convención de la Niñez, o sea, estamos realmente incluso como sociedad, yo creo que nos debe indignar, ¿no? Y nos debe motivar a hacer algo en esta materia. Entonces, ahí sí hay mucho trabajo pendiente por hacer. Y bueno, hace un rato que comentabas también cuál ha sido como a lo mejor la respuesta o el diálogo. Estamos iniciando diálogos, de hecho, con el Instituto Nacional de Migración en el estado de Puebla. Ha habido pues ahorita cambios en la dirección y pues nosotros estamos, digamos, en esa línea de tener diálogo con las autoridades correspondientes, de trabajar en conjunto. Nosotros, digamos, como universidad, también como una institución jesuita, o sea, más allá del trabajo académico, también tenemos ese compromiso, ¿no? Social, humanitario con las personas vulnerables, con las personas que están sufriendo, y en este caso justo, pues precisamente mujeres, menores no acompañados, mujeres embarazadas también nos ha tocado, entonces que por su misma condición pues tendrían que tener mayor atención. Y bueno, pues como te comentábamos, los espacios no son los adecuados y ponen en riesgo pues la salud, la integridad de estas personas, en especial de estos grupos vulnerables. No sé, Guillermo, seguramente quieres ahondar más al respecto. Quizá muy brevemente, si les parece bien, decir que sí, una palabra clave a nivel personal, me parece, pero también colectivo e institucional, es indignación. A mí me causa muchísima indignación ver el trato que le damos a estas personas. Siempre, a veces me despido, cerramos las charlas, las visitas, diciéndoles, pues, lamento mucho su situación. Créeme que como mexicana me duele mucho ver
cómo está su situación, espero que se resuelva, espero que pueda comunicarse con su familia pronto, espero que pueda tener agua caliente, que el Instituto Nacional de Migración en Puebla y Tlaxcala arreglen el tema del agua caliente, o que le puedan dar una sábana limpia, o que le puedan dar comida, pues, digamos, pues decente, ¿no? Y hay eso, o sea, hay desafíos de infraestructura, hay desafíos de administrativos, de cómo gestionar todo el tema de personas o grupos con más alta vulnerabilidad, como decía Elena, el tema de la niñez, el tema de la mujer, de las mujeres embarazadas, el tema de las familias. Y nada más también, para no alargarme mucho más, decir que estos proyectos, o este proyecto, el trabajo de monitoreo sí se venía haciendo, pero para nosotros y para nosotras fue muy importante el apoyo de investigación que recibimos tanto de aquí de la universidad, del área de investigación y posgrado, pero también de un proyecto de la universidad, financiado por la Universidad Pública de Texas y el CONACYT, en una iniciativa que se llama Context, porque eso nos permitió, digamos, acelerar el trabajo, contar con más personas y hacer este monitoreo un poco más, que con una orientación al diálogo, a la incidencia, y entonces, pues eso, Mónica, eso, comentarles que nos da gusto que el informe resuene, que nos inviten a hablar de él, que nos cuesta trabajo, o sea, digamos, también a nivel individual, psicológico, es fuerte. El caso de la niña fue lo que dijo Elena, o sea, fue una situación que dijimos, no es posible que podamos seguir con un proyecto académico con ciertos tiempos y procesos y demás, cuando sabemos que eso está pasando aquí al lado, en un estacionamiento, una niña sin compañía de nadie, con sábanas sucias, sin bañarse, y nadie lo ve, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para ver estas cosas y que con la indignación nos motiven a la acción y a la transformación dialogada y mediada y sustentada? Antes de terminar el programa, me gustaría saber si en estos acercamientos que han tenido con las nuevas autoridades migratorias asignadas a Puebla, ¿ha habido ya algún compromiso para mejorar esta situación? Pues justo estamos en eso, tendremos pronto ya, ha habido acercamiento también del nuevo delegado con el rector de la universidad, y en ese sentido pues hemos visto pues apertura para el diálogo y para construir agendas, ¿no? Nos da gusto que se lea en ese sentido este informe, que es pues visibilizar un tema grave que está sucediendo, pero en el que pues podemos, digamos, avanzar, o hay pues sí hay la apertura, ¿no? Al menos para leer, escuchar el informe, y pues estamos apenas en los primeros pasos, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí quisiera cerrar, recalcar también lo que dijo Guillermo, y para el auditorio que nos escucha, es seguramente casi todos nosotros tenemos familiares o amigos migrantes en Estados Unidos que se le han visto difícil en su paso, que a lo mejor se le están viendo difícil allá. El tema, por ejemplo, las deportaciones, pues es un tema también que duele, que separa familias, que es un tema que genera también muchas secuelas graves en las personas. Y por desgracia, en nuestro país, todo lo que nosotros reclamamos que haya de respeto y de buen trato y de, pues esto, de ver y poner en el centro la dignidad de las personas, porque todos somos seres humanos y que tenemos derecho a la movilidad y la movilidad internacional, pues así como lo vemos para nuestros paisanos, como decimos allá en Estados Unidos, pensemos que aquí en México estamos replicando muchas de estas pésimas conductas, ¿no?, que hay a nivel internacional, y que no debemos de permitirlo, y que en estas personas que vienen podrían ser, pues esto, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Entonces, lo mismo que nosotros queremos para ellos allá en Estados Unidos, también lo tenemos que tener y que proveer y que reclamar para las personas que se encuentran en nuestro país, ¿no? Que están sin documentos, pero que son seres humanos que tienen una familia, que tienen unos sueños, que tienen todo un proyecto de vida por delante, y que pues tenemos que darles ese mínimo, ¿no?, de dignidad y de respetar sus derechos humanos.
Así es, Elena, Guillermo, pues les agradezco mucho su participación en el programa. El espacio sigue abierto, yo sé que ustedes van a seguir involucrados en este tema y la Jornada de Oriente, por supuesto que tendrá los micrófonos siempre abiertos para dialogar sobre la situación migrante. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, un gusto y qué bueno saber que están los micrófonos abiertos y gracias por la oportunidad de compartir esto. También gracias a ti, Elena. Gracias, gracias. Buenas Y a noches. todos los que siguieron la transmisión, muchas gracias. Recuerden, mañana podrán ver otra vez esta entrevista a las 6 de la tarde en las redes sociales de la jornada. Hasta luego.